perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo gozosos conmigo, que se ha gozado conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Pueden sentarse un momento, hermanos. Vamos a orar por esta preciosa palabra. Padre que estás en el cielo, en esta preciosa hora, Dios mío, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo quiero que en este momento tú abras el entendimiento de cada uno de vosotros, Señor, para entender tu palabra, para que nosotros cada día seamos obedientes, para que nosotros, Señor, seamos unas ovejas sin manchas, porque tú eres, Padre, aquel cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario para perdonarnos a nosotros, Dios mío, porque sin ti, Señor, ¿qué hubiese sido de vuestras vidas? Sin ti, Señor, nosotros estuviéramos destinados al infierno. Pero tú, Dios, diste a tu Hijo para que por medio de ese sacrificio nosotros alcanzáramos la vida eterna. Por eso te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Pueden tomar sus lugares, hermanos, en esta hora. Aquí en la palabra de Dios encontramos a un pastor. Dice la palabra de Dios que eran 100 ovejas que se le habían encomendado para que las cuidase. El pastor sabía que sus ovejas todas eran obedientes. Él las tenía en el redil, las tenía en un hermoso rebaño, pastoreándolas, las estaba alimentando como nosotros hoy en esta noche estamos alimentando de la palabra de Él. Pero hay veces, hermanos, que nosotros nos confiamos de lo que tenemos. Hay veces, hermanos, que nosotros nos descuidamos, tal vez porque todos nos vemos presentes, o tal vez nosotros decimos: yo soy evangélico y por ser evangélico yo voy a obtener la salvación. Entonces este pastor que guiaba a este rebaño estaba confiado por lo que tenía. Pero dice la palabra de Dios que en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una oveja. Entonces aquel pastor dejó las 99 ovejas en el redil, en el corral, como quieran llamarle, y se fue a buscarla. Hay veces, hermanos, que nosotros dentro de la iglesia, se va un hermano de la iglesia, a nosotros como que no nos importa mucho esto. Pero recuérdese que cada uno de ustedes es una oveja de Dios. ¿Sabe por qué? Él dio la vida por usted y por mí. Hay veces, hermanos, que nosotros nos descarriamos. Hay veces, hermanos, que nosotros nos salimos de la iglesia por algún problema. Y verdaderamente cuando nosotros tomamos esa decisión de salirnos del rebaño, de salirnos del corral, de salirnos de la iglesia, pero yo me pongo a pensar esto: a nosotros se nos es dado entendimiento para entender. Cuando el pastor se puso a contar aquellas ovejas, se dio cuenta que le faltaba una.
Inmediatamente dice que agarró su vara, se fue a buscarla. A lo lejos del camino la encontró. Dice que la encontró gimiendo, la encontró temblando del frío. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos pasa lo mismo? Nos descarriamos del camino del Señor y cuando Satanás nos tiene atrapado, empezamos a sufrir, empezamos nosotros, hermanos, a estar heridos del corazón, teniéndolo todo en la casa de Dios. Hay veces, hermanos, que nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero somos oidores olvidadizos. Pensamos nosotros que alguien va a venir a salvarnos, pero la salvación depende de ti mismo, hermano. Entonces aquel pastor se fue a buscar a aquella oveja, la encontró. ¿Qué necesidad tenéis tú, hermano, cuando te sales de la iglesia y te empieza a zarandear Satanás y empiezas a decir, yo voy a ir a la iglesia, cuando estabas bien dentro de la iglesia? Te empiezan a venir los problemas, te empiezan a venir, hermano, las dificultades, se empieza a derrumbar todo lo que has construido durante años. Pero nosotros, hermanos, somos malagradecidos delante de los ojos de Dios. Pero sin embargo, el Señor tiene misericordia de nosotros, porque ya ve que Dios dio a su único hijo que tenía para sacrificarlo. ¿Por qué? Por la desobediencia de nosotros. Dice que aquel pastor encontró a aquella oveja, la cargó en sus hombros, al redil volvió. Dice que estaba maltratada, estaba, hermanos, yo no sé, aguantando hambre, pero regresó con ella. No se dio por vencido. Hoy en día, si usted se da cuenta, son pocos los que hay en la iglesia. Muchas personas ahorita están durmiendo, están jugando, están platicando, están haciendo desorden, están riéndose. Los hijos no quieren obedecer a sus padres. ¿Por qué? Por la falta de entendimiento, por no ponerse a leer las escrituras. Jesucristo te ama, mi hermano. Amén. Jesucristo dio su vida por todos nosotros. Hay veces, hermanos, que nosotros, un pequeño problema nos mata el ánimo. Yo entiendo. Yo no conozco tu vida, tú no conoces mi vida. Yo no sé por qué situación estás pasando en este momento. Pero déjame decirte que Jesucristo te ama. Él quiere darte la vida eterna, pero depende de nosotros. Dice que Él quiere obediencia, Él no quiere sacrificio, porque el sacrificio ya lo dio Él en la cruz del Calvario. Mira, hermanos, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo dice la Biblia que aquel santo varón fue? ¿Cómo lo llevaron a la cruz del Calvario? Cuando Él fue juzgado ante las leyes romanas, en esos días, dice la Biblia, que daban libertad a un ladrón, y ahí estaba Jesús. Si usted se da cuenta, hermanos, Él fue azotado. Mire, hermanos, qué corazón de aquellas personas cuando empezaron a darle sus latigazos a Jesucristo. Él no merecía pagar por la desobediencia tuya y por la desobediencia de mi persona. Pero Dios no le quedó otra alternativa a dar a lo único que tenía, a su hijo.
Por eso Él se hizo hombre, para poder entender la debilidad de nosotros. Pero Él pasó, hermanos, ese amargo bocado, esa amarga copa. A Él, hermano, mire, lo encadenaron de sus dos manos en un trozo y empiezan a golpearlo. ¿Cuántas veces nosotros no somos golpeados por el pecado? Pero sin embargo, hermano, nosotros vamos como bueyes al matadero detrás del pecado. Dice la Biblia que Él ya perdonó tus pecados, los presentes, los pasados y los futuros. Él lo que quiere de nosotros, que nosotros seamos ovejas de Él. Si usted se recuerda el mensaje que estaba dando el hermano pastor anoche, el viernes en la noche. Habemos ovejas monteses y esa es la verdad. ¿Sabe por qué, hermanos? Esas ovejas que oyen la palabra de Dios se ponen duras del corazón. Hermanos, tanto decirle, hermano, no hagas esto, hermano, mira, eso es pecado. Pero nosotros, hermanos, no, somos unas personas irracionables, como que no tuviéramos entendimiento. Pidámosle a Dios que Dios nos dé entendimiento para entender, sabiduría para poder discernir las palabras. Porque la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta de él. Hay veces que tú estás en un grupo de personas y empiezan a hacer chistes de cualquier cosa. Ahí estamos participando nosotros. Nos estamos haciendo, hermanos, cómplice de lo que ellos están diciendo también. Si usted se da cuenta, hermanos, hoy en día, la multitud de personas que van con destino al infierno. Por eso dice la Biblia que son poquitos los allegados, poquitos. Mire cuántos sabemos aquí. Tal vez, hermanos, entre de una multitud. Pero yo lo que pienso y digo una cosa, la salvación es para todos. La salvación es individual. Si la salvación fuera comprada, nosotros no alcanzaríamos ese precio. Pero dice que Él dio a su Hijo y fuimos comprados con la sangre de Jesucristo. Hermanos, Él se echó el pecado encima de nosotros. Él cargó con las culpas de nosotros. Tal vez nosotros, hermanos, estamos a un paso de la victoria, pero hay veces que a nosotros nos pasa lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. De Egipto a la tierra de Canaán estaba cerca, pero por la desobediencia pasaron 40 años y no llegaron. Imagínense dando vuelta donde mismo. ¿Cuántos años llevamos nosotros de escuchar la palabra de Dios y no queremos obedecer? Hermanos, si a mí la palabra de Dios me dice no, es no. Si la palabra de Dios dice no matarás, es que no vas a matar. Si la palabra de Dios dice no vas a mentir, no vayamos a mentir. Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero hay veces que nosotros nos aferramos a cosas, a malas costumbres, que eso es lo que nos está dañando. Por eso el que tenga oídos, que oiga lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos talentos hay aquí, hermanos? Pero hay veces que nosotros los enterramos. Yo no te voy a decir por vergüenza. ¿Por qué para estar peleando, hermano, entre la familia si no tenemos vergüenza? ¿Por qué para estar discutiendo entre ambos? ¿Por qué para estarnos metiendo lo que a nosotros no nos importa y si somos buenos? Pero cuando pasamos aquí decimos, tengo vergüenza. ¿Por qué, hermanos? Yo no te voy a decir que tal vez por la conducta de nosotros la gente no viene a la iglesia, no. Todos saben de Dios, pero no todos quieren.
Por eso la salvación, hermanos, es individual. Si usted quiere, venga a la iglesia. Si usted no quiere, no venga. Jesucristo, Dios nos hizo con un propósito para su honra y su gloria. Pero hay veces que nosotros nos adueñamos de lo que no tenemos, que es la vida. Hay veces que nosotros decimos, es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con él. Dios tiene misericordia de tu vida y de mi vida. Si Dios quisiera, en un segundo nos acaba a todos. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos lleguemos a un arrepentimiento. Porque por eso murió Él en la cruz del Calvario. Cuando el pastor regresa con esa oveja extraviada, perdida, aprendió la lección. Porque donde la tenía, hermanos, la estaba cuidando. Hay veces que eso nosotros queremos saborear las cosas del mundo y nos va mal. Seamos ejemplo para los demás. Orémosle a Dios por cada vida de cada uno de vosotros. El más fuerte ayude al más débil. Pero al contrario, hay veces que el más fuerte quiere desbarrancar al más débil. ¿Y si hace fácil? El pecado es lo que nos separa de la gloria de Dios. Entonces, si tenemos la oportunidad de arrepentirnos, ¿por qué no nos arrepentimos? Tú como padre que eres de tus hijos, si tus hijos no te obedecen, te vas a sentir enojado. Pero hay veces, hermano, que los hijos son más bravos que nosotros. Hay veces que nosotros, hermanos, queremos mandar a los hijos y los hijos salen más bravos. ¿Por qué? Por falta de educación. Primeramente limpiemos vuestra casa y después limpiamos lo demás. Hay que empezar a barrer de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Porque si nosotros todos tenemos un mismo pensamiento, todos tenemos una misma condición de vida delante de Dios, vamos a ser unas personas de unción. Porque hay veces, hermano, no se siente la presencia de Dios porque nos falta oración. Nosotros hay veces que queremos que el poder de Dios se derrame, pero el Espíritu Santo no se va a derramar en vasos que no estén bien limpios. Primeramente tenemos que pedirle a Dios regeneración, que Dios regenere el vocabulario. Porque si nosotros tenemos un vocabulario pésimo, ¿qué vamos a sentir de Dios? No vamos a sentir nada. Hay cosas que a nosotros nos está destruyendo espiritualmente, que es el rencor, que es la ira. Hay veces que nosotros decimos, yo no voy a la casa de mi hermano porque me cae mal. Yo me he dado cuenta, hermanos, ahorita que se están haciendo las células en las casas. Hay veces que nosotros decimos, no voy a la casa de Julana porque me cae mal. Póngase a pensar, ¿estará de acuerdo Dios con eso? Hermanos, ya es tiempo. No somos unos niños. Somos unas personas ya con entendimiento. Hay que entender lo que la palabra de Dios dice. Hay veces, hermanos, que cuando nosotros queremos hacer lo que nos da la gana, nos va mal. Y sin embargo, Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántas familias enfermas en los hospitales? Allá donde yo vivo, hay un señor que el hermano Ever lo conoce, se apellida Díaz, se llama Chomo. Ese señor afilaba su machete y dice que le decía, le voy a quitar la cabeza a la mujer que es de mi hermano Abraham. Ahorita ese señor está padeciendo, dice que se le murió la mitad de la cara así para abajo, postrado.
¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para amenazar a las personas? Somos personas faltas de entendimiento, faltas de conocimiento de la palabra de Dios. Hay veces que nosotros, estando tan bien dentro de la iglesia, queremos disfrutar las cosas del mundo. ¿Sabes por qué te lo digo? Aquí encontramos también en el mismo libro, en su capítulo 15, su versículo 11, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Mira, hermanos, cuando a nosotros no nos cuestan las cosas materiales, como ustedes se dan cuenta, los que tienen hijos, y yo pienso que a un hijo no hay que darle todo, porque si tú tienes y le das a tu hijo no va a valorar lo que tú tienes. Pero sin embargo, aquel padre dice que le dio a su hijo lo que le correspondía. Y al pasar del tiempo, este varón se fue. Dice que se fue y malgastó todo lo que tenía. Se le acabó el dinero. Y esos días hubo una calamidad en esa ciudad. Se empezó a escasear la comida y se le acabó el dinero lo que tenía. Y este varoncito fue, mira hasta dónde nos llegamos nosotros, hermanos. Después que tenemos a Cristo en el corazón, venimos arrastrando a lamberle las patas a Satanás. ¿Qué hizo este varón? Mira, hermano, a pedir trabajo, dice, a un hacendado que tenía un montón de puercos, de cerdos. De tanto que ese varón, de ese muchacho, o como queramos llamarle, o ese patojo, o ese señor, no sé cómo más, comía, hermano, de lo que le daban a los puercos. Y he aquí reaccionó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre, mire, comiendo bien, hermanos, y yo aquí comiendo como marranos? Eso nos pasa a nosotros como cristianos. Después de estar comiendo la palabra de Dios, nos gusta ir al mundo. Ya cuando venimos bien apaleados, venimos otra vez. Pero como Dios es un Dios de misericordia, nosotros venimos hacia Él y Él nos perdona. Pero hay veces, hermano, que nosotros somos celosos. Cuando alguien ocupa el lugar de alguien, miren, no lo digo por nadie, nos ponemos celosos, porque le dijo, Padre, tú le diste a él su parte y se lo fue a malgastar. Entonces dice la Biblia que aquel padre mandó que mataran al mejor animalito para hacer fiesta porque su hijo había regresado. Y el otro se puso bravo y tenía razón. Yo hubiera sido uno de ellos también, que si yo le doy la herencia a un hijo, aunque no tengo nada, pero si este se la malgasta y después regresa, yo no lo voy a desechar de mi casa. ¿Por qué? Porque soy su padre. Dios nos ama a todos, a pesar de lo desobediente que somos. Hay veces, hermano, que tenemos el pan de cada día y nosotros lo despreciamos. Hay veces que nosotros tenemos hambre